Hola amigos, saben que Bienvenidos a todas Jack las películas de Misterios. terror están destinadas a ser aterradoras. Y buscan causar inquietud. Películas de terror reside en la veracidad de los hechos que muestran. De allí que muchas producciones del género comenzaran a retratar las historias reales más espantosas. El declarar que realmente sucedió un hecho terrorífico suele aumentar el factor de miedo de una película. Por lo tanto, el mensaje basado en de algunas películas de terror crea incertidumbre ante lo que se verá. Pues, nos hace cuestionarnos, ¿cómo es posible que algo tan macabro haya ocurrido realmente? A veces, el hombre es el animal más peligroso de todos. Definitivamente, las películas de terror basadas en hechos reales toman una dimensión completamente distinta ante nuestros ojos. Y es inevitable que se nos escarapele la piel. Es verdad que hay películas del género que exageran lo que realmente pasó. Pero no todas son así. También existen las que se mantienen fieles a sus fuentes e incluso excluyen los detalles más morbosos. Por eso y mucho más, las películas de terror basadas en hechos reales son las más fuertes del género. Chucky, la aterradora historia real detrás del muñeco asesino. Sí, no, Andy no existió realmente y un juguete good guy, cubierto de pecas, vestido con overol y los tenis más pequeños de la historia. No escondía el alma de un criminal que intentó usar su cuerpo para volver a la vida y cometer más crímenes. Pero la historia de Chucky está basada en una aterradora historia real que deja a Annabelle de Ed y Lorraine Warren en vergüenza. Antes de correr por el crucifijo y el agua bendita, tienes que saber que esto se trata de una leyenda urbana, una historia que surgió por un niño asustado y una familia que no sabía cómo explicar lo que les estaba pasando. Así que recurrieron a lo sobrenatural para intentar darle sentido al terror que estaban experimentando en sus vidas. La historia de Chucky está conectada con un muñeco llamado Robert que perteneció al pintor Robert Eugene Otto y que actualmente vive en el Fort East Martello Museum en Key West, Florida. De acuerdo con la leyenda, Robert fue entregado al pintor como un regalo en 1903, cuando era un niño, y provenía de una mujer que había trabajado para la familia. La mujer supuestamente había sido maltratada y aprendió a usar el vudú para vengarse de quienes la dañaron. Robert usaba un traje de marinero y llevaba un león de juguete en la mano, lo que le encantó al joven Otto, quien comenzó a hablar del juguete como si se tratara de un niño de verdad. Pronto, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa, muebles que se movían, juguetes destrozados, etc., y Eugene siempre era encontrado temblando de miedo en un rincón cuando esto sucedía. Supuestamente, algunos de los vecinos de la familia reportaron que el juguete parpadeaba, se reía o incluso caminaba por la casa cuando ellos no estaban. Y los padres del niño solían encontrarlo llorando cuando estaba en compañía de Robert. Eugene finalmente creció, se fue de casa y dejó a Robert atrás, pero, al morir sus padres, Eugene heredó su vieja casa y volvió a encontrarse con su viejo amigo, quien pasó a manos de una mujer llamada Myrtle Reuters, cuya hija supuestamente fue atacada por Robert. Myrtle sabía que tenía que deshacerse de Robert, así que decidió donarlo al Museo Fort East Martello en 1994, que es donde se encuentra actualmente y, según cuentan algunos visitantes, Robert maldice a cualquiera que le falte el respeto o que se tome una foto con él antes de pedirle permiso. Top 9. La perturbadora historia real que inspiró Pesadilla en Elm Street. Wes Craven se inspiró en una perturbadora historia real para crear su Pesadilla en Elm Street. El cine de los 80 siempre será recordado por los grandes directores de ciencia ficción que nos llevaron a una galaxia muy lejana o que incluso nos hicieron regresar al futuro. Pero en los 80 no solo existía este género de cine sino que también se desarrolló a lo grande el cine de terror con adolescentes del que Wes Craven fue uno de sus máximos exponentes. Su Pesadilla en Elm Street ha conseguido hacer gritar de terror a generaciones y generaciones de jóvenes, y es uno de los títulos que más se repiten en las proyecciones especiales de Halloween. Por eso, aprovechando que hoy es 31 de octubre, recordamos la perturbadora historia real que inspiró a Craven para crear a su Freddy Krueger, que el propio director leyó en un artículo. Había leído un artículo en el La Times sobre una familia que había escapado de los campos de exterminio de Camboya y había conseguido llegar hasta Estados Unidos. Todo estaba bien hasta que de repente el más joven de sus hijos empezó a tener pesadillas aterradoras. Le contó a sus padres que tenía miedo de quedarse dormido y que la cosa que le perseguía le atrapase, así que se quedó despierto días y días.
Cuando al final se quedó dormido, sus padres pensaron que la crisis se había acabado, pero en medio de la noche le escucharon gritar. Cuando llegaron a donde estaba, el niño había muerto. Murió en mitad de una pesadilla. Aquí teníamos el ejemplo de un joven teniendo una visión del terror que los adultos negaban. Y así se convirtió en la línea central del argumento de Pesadilla en Elm Street, recordaba Craven en un especial de Vulture hace unos años. Top 3. La historia real que inspiró el Tiburón de Spielberg. En 1916 un escualo, real, hizo una matanza de bañistas, real, durante 2 semanas en Nueva Jersey. Aquello fue el germen de uno de los mejores blockbusters de la historia del cine. El 20 de junio de 1975, hace hoy 47 años, Steven Spielberg estrenó en salas el que fue su primer gran éxito, Tiburón. Una película que, además de cambiar la carrera del cineasta, se convirtió también en un hito del cine, el primer gran taquillazo del verano, en una época en la que los grandes lanzamientos se reservaban siempre para Navidad. Además, dio el pistoletazo de salida al éxito. No data de 1975. Ni siquiera de 1974, año en que Peter Benchley publicó la novela en la que se basó la película. El origen de todo es una historia real, sucedida en Nueva Jersey mucho tiempo antes, concretamente en verano de 1916, y que acojona tanto o más que la película. Durante 2 semanas, un tiburón blanco de 2,7 metros sembró el terror a lo largo de 100 kilómetros de costa, produciendo varios ataques y matando a 4 personas. 1 de julio de 1916. Un joven llamado Charles Van Zandt sufrió el primer ataque cuando salía de darse un baño, cerca de la orilla y a una profundidad de apenas 1,5 metros. El escualo le dejó malherido y, aunque otros bañistas lograron sacarle del agua, murió desangrado un par de horas después. ¿Fue aquella hembra de tiburón blanco la causante de todos los ataques? Nunca se ha sabido con certeza, pero todo apunta a que sí. Lo primero, porque desde ese momento cesaron los incidentes. Lo segundo, porque en el estómago del animal se encontraron unos 7 kilos de carne y huesos humanos aún sin digerir, entre ellos un tibia que podría pertenecer al niño devorado en el río y una costilla que, por tamaño y características, pudiera ser Charles Bruder, la segunda víctima. Lo que sí es seguro es que estos 14 días de julio inspiraron a Peter Benchley para escribir su novela Jaws, que posteriormente daría lugar a la peli de Spielberg. 6 de julio de 1916. Se produce un segundo ataque, a unos 70 kilómetros al norte del anterior. Esta vez le toca a Charles Bruder, botones del Hotel Essex and Sussex, y el suceso es prácticamente igual que el anterior, fue atacado a poca distancia de la orilla y rescatado por otros bañistas. Murió en la arena antes incluso de poder recibir atención médica. 8 de julio de 1916. 8 kilómetros más al norte, un socorrista se encontró con un escualo mientras iba en su embarcación, el socorrista, no el escualo, y logró ahuyentarlo a golpe de remo, con el consiguiente y justificado guirigay entre los bañistas. Esa misma tarde, en otra playa a menos de 50 kilómetros al norte, un policía abrió fuego contra un tiburón que se acercaba a un grupo de niños que jugaba en el agua. No lo mató, pero logró ahuyentarlo. 11 de julio de 1916. Comienzan los ataques en Agua Dulce, concretamente en el río Mataban, unos 40 km al sur del último incidente, ocurrido 3 días antes. Un niño de 12 años sufre raspones leves provocados por la piel denticulada de un tiburón. 14 de julio de 1916. Descubren que el animal ha roto la red metálica y ha vuelto al mar, con el consiguiente pánico entre la población de las playas cercanas, que quedaron desiertas. Ese mismo día, un taxidermista de Nueva York, de nombre Michael Schleicher, encontró un tiburón blanco de 2,5 metros y 160 kilogramos de peso atrapado en sus redes de pesca. Y logró matarle a golpes con su remo. Top 4. Psicosis, la escalofriante historia real detrás del clásico. La película Psicosis, dirigida por el maestro del suspense Alfred Hitchcock en 1960, es considerada una obra maestra del cine de terror. La icónica escena de la ducha, con su música de violines que eriza la piel, ha quedado grabada en la memoria de los espectadores. Pero lo que muchos no saben es que esta película está inspirada en una historia real que es aún más escalofriante que la propia ficción.
La novela Psicosis, escrita por Robert Black en 1959, fue la base para la película de Hitchcock. A su vez, Black se inspiró en el caso de Ed Gein, un asesino en serie que fue arrestado en 1957 en Plainfield, Wisconsin, por los asesinatos de 2 mujeres. Los crímenes de Gein conmocionaron al entorno por su brutalidad y por los macabros descubrimientos que se realizaron en su casa. La policía encontró en la casa de Gein partes de cuerpos humanos, incluyendo cráneos, corazones y genitales. También se descubrió que Gein había utilizado la piel de sus víctimas para crear muebles, lámparas e incluso un traje de mujer. La investigación reveló que Gein tenía una obsesión con las mujeres y que buscaba crear un traje de mujer para poder ser como su madre. Ed Gein fue criado por su madre en un ambiente religioso estricto y controlador. Su padre murió cuando él era niño y su madre lo mantuvo aislado del entorno exterior. La relación entre Gein y su madre era extremadamente cercana y enfermiza, y ella ejercía una gran influencia sobre él. Tras la muerte de su madre, Gein comenzó a sentir una fuerte necesidad de estar cerca de ella, lo que lo llevó a cometer sus crímenes. Los psicólogos que examinaron a Gein diagnosticaron una esquizofrenia paranoide, además de un trastorno de personalidad antisocial. Se cree que la influencia de su madre y su aislamiento social fueron factores determinantes en su desarrollo como asesino en serie. Robert Black, que vivía cerca del lugar donde ocurrieron los crímenes de Gein, se sintió fascinado por el caso. Ya había estado trabajando en una historia similar, en la que un vecino de apariencia normal se convertía en un asesino despiadado. Black adaptó la historia de Gein para su novela Psicosis, cambiando el nombre del protagonista a Norman Bates. Alfred Hitchcock, un maestro del suspense psicológico, se sintió atraído por la novela de Black y decidió adaptarla al cine. Hitchcock cambió algunos detalles de la historia, pero mantuvo la esencia del personaje de Norman Bates y su relación enfermiza con su madre. La película Psicosis se convirtió en un éxito de taquilla y en un clásico del cine de terror. Psicosis no solo es una película de terror, sino que también es una exploración de la psique humana y de las relaciones familiares. La película aborda temas como la culpa, la locura y la represión. La actuación de Anthony Perkins como Norman Bates es considerada una de las mejores de la historia del cine. Perkins logró transmitir la complejidad del personaje, su fragilidad y su lado oscuro. La película también es importante por su influencia en el cine de terror posterior. Psicosis estableció nuevos estándares para el género, con su uso de la tensión psicológica, el suspense y la violencia implícita. La escena de la ducha es un ejemplo de cómo Hitchcock logró crear terror sin mostrar violencia explícita. Top 5. La Matanza de Texas, la historia real. Es difícil olvidar la que fue la primera de toda una serie de películas que siguieron con el terror provocado por Leatherface, The Texas Chainsaw Massacre, 1974. La Matanza de Texas. Cuando se estrenó esta película se dijo, de hecho, el mismo film no asegura, que estaba basada en hechos reales. Esta afirmación fue un poco demasiado atrevida, ya que no es exactamente así. No obstante, sí es cierto que existió un caso realmente espeluznante que inspiró al célebre asesino de esta serie de películas. El director de La Matanza de Texas. 1974 asegura que supo de la historia de Ed Gein cuando aún era muy joven y que no fue hasta más tarde que se percató de que habían sido las acciones de este asesino las que inspiraron parte de la historia contada. En su film, este asesino fue bautizado como el carnicero de Plainfield y fue condenado por haber cometido crímenes entre 1954 y 1957. ¿De qué se le acusó? Del asesinato de 2 mujeres. Además de macabras acciones que consistían en desenterrar cadáveres del cementerio para, atentos, crearse un traje y decorar su casa con partes de los cuerpos. ¿De decoración? Te preguntarás. Esta terrible costumbre pudieron comprobarla los 2 policías que acudieron a casa de Ed Gein para arrestarlo como sospechoso de la muerte de una mujer desaparecida. Salir despavoridos. Lo que vieron en aquella casa ocuparía sus peores pesadillas para siempre. Parte del mobiliario del hogar de Gein estaba hecho con huesos y piel humanos. También había huesos humanos que servían de mango para los cubiertos. Las lámparas, algunas máscaras. Tras su detención se le diagnosticó esquizofrenia. Murió en un psiquiátrico una década después de ser arrestado. Como ves,
Hein no usaba una sierra mecánica, no obstante sí que llevaba una máscara de piel y desenterraba cadáveres. Top 5 Henry, retrato de un asesino, la historia real que inspira terror. La película Henry, retrato de un asesino 1992, dirigida por John M. Naughton, es una película de terror psicológico que ha cautivado e impactado al público durante décadas. Su trama, basada en una historia real, explora la mente retorcida de Henry, un psicópata que disfruta torturando y asesinando a sus víctimas. La película, protagonizada por Michael Rooker en el papel de Henry, es una exploración cruda y sin concesiones del lado oscuro de la naturaleza humana. La película Henry, retrato de un asesino, no está basada en una sola persona, sino que se inspira en una serie de casos reales que ilustran la naturaleza de la psicopatía y la violencia extrema. La película se basa en las investigaciones de la psiquiatra y criminóloga Dr. Ellen Morrison, quien ha estudiado durante décadas a asesinos en serie y psicópatas. El personaje de Henry, aunque ficticio, representa un conglomerado de características y comportamientos encontrados en asesinos en serie reales. La película explora temas como la falta de empatía, la deshumanización de las víctimas, la búsqueda de placer en el dolor y el comportamiento compulsivo. Estos temas se basan en estudios de casos reales y entrevistas con asesinos en serie, lo que le da a la película un realismo inquietante. Uno de los casos que se cree que inspiró la película Henry, retrato de un asesino, es el de Ted Bundy, un asesino en serie estadounidense que aterrorizó a la nación en la década de 1970. Bundy era conocido por su encanto y apariencia física atractiva, lo que le permitía ganarse la confianza de sus víctimas. Su comportamiento, que incluía el secuestro, la tortura, la violación y el asesinato de mujeres jóvenes, se asemeja a la personalidad de Henry en la película. Bundy era un psicópata que disfrutaba de la manipulación y el control sobre sus víctimas. Su capacidad para engañar a la gente y luego cometer actos brutales es un tema central en Henry, retrato de un asesino. La película explora cómo un individuo aparentemente normal puede albergar una oscuridad profunda y una capacidad para la violencia extrema. Top 6 El Ente. Conocida en los países hispanohablantes como El Ente, es una película de terror estadounidense del año 1982, dirigida por Sidney J. Furie y protagonizada por Barbara Hershey, quien interpretó a Carla Moran, una mujer californiana que era atormentada por un ente invisible. Supuestamente, el filme está basado en la vida de Doris Bitter, seudónimo de la verdadera Carla Moran, quien aseguró que todavía era agredida por un ser invisible, aunque con menos frecuencia e intensidad que en los primeros años, posteriormente al estreno de la película. Tras mudarse a Texas con su familia después de ser investigada por un experto equipo de parapsicólogos y científicos, los ataques fueron remitiendo hasta desaparecer completamente al cabo de 4 años de mudarse. Tras ser diagnosticada de cáncer por el Dr. Taff Schneiderman en la película, Carla murió el 25 de julio de 2006, afectada de mieloma múltiple. También existe una novela con el mismo nombre, escrita por Frank D. Felitta y publicada por primera vez en 1978, la cual describe más detalladamente las supuestas experiencias de Carla, o Carlota Moran. Las presuntas agresiones tuvieron lugar en Culver City, California, Estados Unidos. Top 7 El asesino del Zodiaco, misterios va del verdadero asesino. Top 9 El payaso It, directa para It. Top 10 El llamar a su demonio. Si el video te gustó, dale like y comparte.